He intentado sacarlo en PDF, no me deja. ¿Por qué? Porque no soy premium. En fin, compartamos esto. No, espera, compartir pantalla. Ujú. Estaba por aquí. Tan, 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 tan. Aquí está. Y a ver, vamos a hablar primero de... Ahí está. Listo, muchachos, bienvenidos a la clase de triángulos que va a ser bastante rápido porque lo que voy a hablar solo es para que entiendan los triángulos. Les voy a decir todos cómo funcionan y así tengan unos buenos apuntes para atacar a todo lo que corresponde, ¿ya? Pueden ayudarse de mis diapositivas. Una cosa más, los que quieran grabar, me podrían pasar el video. Hay personas que me están pidiendo y yo no puedo grabar, ¿ya? Mi celular no tiene espacio. Así que yo sé que todos, yo sé que muchos están grabando porque yo he sido como ustedes. Todas las clases virtuales, lo que sea, cualquier tipo de grabación lo intentaba conseguir, ¿ya? Sean compañeristas y pues compartan los videos, ¿ya? Mi tipo de exposiciones se va a tratar más de exponer directamente, porque sé que hay muchos que les cuesta responder. Y si hay alguien que quiere practicar conmigo con los triángulos, me avisa nomás, ¿ya? Practicamos un ratito los triángulos. Vamos a hablar de toditos, ¿ya? Hablemos primero de este triangulito. Ahí tenemos los cuatro primeros triangulitos. Primero, tenemos el triángulo carotidio y el triángulo carotidio inferior, ¿ya? Aquí están sus otros nombres del músculo homotraqueal, ¿ya? Aquí tenemos otros triángulos. Triángulo cervical anterior, oh sorpresa, este ya lo hemos visto. ¿Recuerdan ese triángulo? Contenido más importante, los músculos supra y los músculos infraídeos, ¿ya? Todas estas imágenes las he sacado del Complete Anatomy, por si quieren saber, ¿ya? Les voy a pasar, bueno, ya están grabando, así que le pueden sacar foto. Y gracias a estos apuntes se pueden ubicar y memorizarse todos los triángulos, ¿ya? Que al final del día es súper importante, sobre todo cuando hablamos de cirugía, anatomía clínica, ¿ya? Hablemos primero de este triángulo carotidio, ¿ya? ¿Dónde está mi triángulo carotidio? Miren, todos los triángulos tienen diferentes bordes, por así decirlo, de los cuales tenemos que hablar diferentemente. Miren, aquí voy a dibujar el triángulo carotidio, ¿ya? El triángulo carotidio va a tener un borde superior, un borde posterior y un borde inferior, ¿ya? Y ahora mirando la imagen, ¿quién me puede decir cuál es el límite superior? Porque no quiero que lean la letra, quiero que miren en la imagen y solo quiero que memoricen la imagen. Superiormente, ¿qué estamos viendo? ¿Qué músculo es este? El borde inferior del vientre posterior del digástrico. Correcto, el borde inferior del vientre posterior del digástrico. Decimos borde inferior porque ya somos universitarios, tenemos que ser más específicos. Mirando la imagen y memorizándose solo esta parte, ¿ya? Eso es lo único que nos complica. Superiormente, el vientre posterior del digástrico. Ahora, ¿qué más? Posteriormente, ¿qué músculo es este? El esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo. Correcto. Ahora aquí les pregunto, inferiormente, ¿qué músculo es este? Vientre superior del ¿Cuál homoyoide. parece? Correcto, el vientre superior del homoideo, pero siendo más específicos, el borde superior o posterior del músculo homoideo. Y ahí tenemos mi triangulito, ¿no ven? Una vez entendido y memorizado solo la imagen, no estoy memorizando las palabras, estoy memorizando la imagen, ahora lo que más nos van a preguntar siempre, contenido. Y miren, ¿qué cosa he hecho yo para memorizarme el contenido? ¿Ya? En este caso, sí, es importante memorizarse el contenido con respecto a las letras, pero mejor si miras un atlas y te memorizas por colores. Miren, este es mi sistema de colores. Este uso rosita para las arterias, uso azul para las venas, uso verde oscuro para los nódulos y cuatro nervios. Así es cuando yo me acuerdo de este triángulo, me memorizo tres arterias, una vena, un nódulo y cuatro nervios. Y ya después veo memorizándome por las letras, ¿ya? Y correlacionándolo con otro netter, ¿ya? Aquí no podemos ver los nervios, ¿ya? Pero deberían estar ahí. Y aquí esto
Es más lectura. Solo quiero que se memoricen por colores. Por lo menos a mí me ha funcionado. Si hay algún memorión aquí en esta reunión, está bien, no está mal ser memorión. Puedes usar esa arma, pero imagínate memorizarte con los colores más a la hora de la hora, ayuda mucho. ¿Ya? Aquí podemos ver la arteria carótida primitiva. ¿Cuál será la carótida primitiva? Ese es el otro nombre de la carótida común. La carótica externa, la arteria lingual, faringe ascendente, facial, occipital, auricular posterior, todas las ramas de la carótida externa. Vena facial, esto es importante, solo la vena facial, aunque a veces también se puede ver el tronco tirolingo faringo facial, ¿ya? Este también es importante y ha sido pregunta, si mal no me acuerdo. No, espera. Pregunta de otro año, no ha sido de mi año, ¿ya? Nódulo linfático yúgulo digástrico o de Kuttner, ¿ya? Cuidado con esto, así pregunta de examen de alguna gestión pasada. Y aquí tenemos 4 nervios de color verde clarito, ¿ya? Con eso, el triángulo carotidio. Debería ser el triángulo carotidio superior, ¿ya? No, pero no lo menciona. ¿Por qué? Porque hay otro triángulo. Triángulo carotidio inferior. Miren, los dos triángulos comparten un mismo músculo, el homoyoideo, ¿ya? Entonces, por eso le han puesto músculo carotidio inferior. Ahora miremos. Tenemos que dibujar sí o sí este triángulo. ¿Ya? Va a ser superior, va a ser sus límites superior, uno anterior y uno posterior. Así es como menciona la bibliografía. ¿Ya? El triángulo carotidio inferior. Superiormente, el borde inferior. ¿De qué músculo? ¿De qué diente, Muy mejor bien. dicho? Correcto. Posteriormente, el esternocleidomastoideo. Y anteriormente, ¿qué dice la bibliografía? La línea media. ¿Ya? ¿Cuál será su contenido? ¿Y qué he hecho yo? Me he puesto mi propio código de colores. De color rojito los músculos y de este color que no sé qué será, color mostaza las glándulas. Y es simplemente obviedad. El músculo esternotiroideo, ¿dónde estará? Profundamente aquí. Esternón, tiroides. Otro músculo más, el esternotioideo, otro músculo que está ahí posteriormente, ¿no ven? Y las dos glándulas, la tiroides y la paratiroides. Como ven, este triángulo es bastante sencillo, ¿no ven? Ahora pasemos al siguiente triángulo, el triángulo cervical anterior, que es este triángulo grande, enorme, ¿no ven? ¿Ya? ¿Qué podemos hablar de este triángulo grande y enorme? Contenido. ¿Qué dice aquí? Los músculos prevertebrales. ¿Cuáles son los músculos prevertebrales? Ya los conocemos, el largo del cuello, el largo de la cabeza y el recto anterior, ¿ya? ¿Qué más dice sobre este triángulo anterior? Está la fascia cervical, la lámina superficial y la lámina prevertebral. Oh, ya las hemos conocido, ¿verdad? ¿Les suena de algo? Son dependientes de la fascia cervical y de este triángulo, el más enorme de todos, hay subtriángulos. Triángulo digástrico, submaxilar, submentoniano, carotidio inferior. Este es el triángulo más grande de todos. No va a haber ningún triángulo más grande que este, ¿ya? Es más, debería haber empezado con este. Y ahí tienen sus otros nombres. Triángulo cervical anterior o triángulo anterior del cuello, ¿ya? ¿Cuáles serán sus límites? Entonces, es un triángulo así, ¿ya? Los límites te dicta que estos van a ser superiores, estos van a ser límites laterales. Y esto más que un triángulo también te menciona un límite inferior. Y, oh sorpresa, solo memorícense la imagen. Espero no hayan dejado grabando la máquina y se hayan ido a almorzar con su familia. ¿Ya? Esta clase es más que todo práctica, porque una vez le hayan el truco a la imagen y este triangulito, todos los triángulos se te hacen fáciles. ¿Ya? Superiormente, ¿qué estamos viendo acá? La mandíbula, específicamente borde inferior. Lateralmente, ¿quién me puede decir los límites? Borde medial del esternocleidomastoideo. Borde anterior del esternocleidomastoideo. No tiene borde medial. E inferiormente, la horquilla external. Este triángulo ya lo hemos visto, ¿verdad? Fácil de entender. Sus contenidos, ahí lo tienen. Ahora el siguiente triángulo. Triángulo cervical posterior. Oh, sorpresa, teníamos un triángulo cervical anterior. Tenemos que tener un triángulo cervical posterior. No por nada le han puesto anterior. Y es este. ¿Ya? Lo estamos viendo aquí. ¿Qué músculo es este? Trapecio. Es el músculo trapecio. Ahora este triángulo es algo así. Espera un rato. Era así, así, así. Límites anteriores, inferiores y posteriores. ¿Ya?
Solo hay que memorizar la imagen y este esquemita más que todo. Porque como han visto, muchos triángulos hacen variar. Unos tienen anterior, superior, posterior y otros tienen diferente, lateral, superior, inferior. ¿Ok? Así que solo hay que mirar la imagen y empezar a memorizar. Anteriormente, esternocleidomastoideo. Posteriormente, trapecio. Inferiormente, la clavícula. ¿Ya? Pero si queremos ser más específicos, ya sabemos qué decir. Borde posterior, borde anterior y borde posterior y cara superior de la clavícula. ¿Vale? Y ahí están sus contenidos. Como ven, tienen otros subtriángulos. La fascia cervical, la lámina superficial, la lámina pretaquial y otros triángulos que voy a ver después en la siguiente diapositiva. ¿Ya? Ahí tienen los primeros triángulos. Como ven, los que están, los que corresponden a la cara anterior. ¿Ya? Pasemos al siguiente grupo de triángulos. Ahí los tienen. ¿Ya? Primero que nada, estos dos, el triángulo amarillo y el triángulo rojo, ¿ya? No sé por qué les habrán puesto ese nombre. Si mal no recuerdo era por la arteria, pero amarillo no sé por qué, ¿ya? Miren, solo hay que el triángulo rojo. Me habría pintado rojo para nunca olvidarme, ¿ya? O triángulo homoclavicular, ¿ya? Supuestamente por el omóplato y la clavícula. También tiene el supraclavicular, ¿ya? Porque estás de encima de la clavícula, o subclavio o fosa supraclavicular mayor. A ver, comparémoslo con su hermano. Triángulo homotrapezoidal, ¿ya? Y, o también llamado triángulo amarillo, o también llamado triángulo occipital. Ya vamos a entender por qué. Ahí tenemos el triángulo homoclavicular, ¿ya? El de rojito, ¿ya? Solo tengo que dibujar esto. Y esto es anterior, esto es inferior y esto es superior. Ahí lo tienen. Anteriormente, ¿quién está? Borde posterior del esternocleidomastoideo. Correcto, inferiormente la clavícula y superiormente, ¿qué músculo es este? El homoioide. El vientre posterior o inferior del homoioideo. ¿Ven? Todo es básicamente eso. Hállenle la lógica, agárrenle el truco a estos esquemas, a estas imágenes, y les va a ir bien con respecto a los triángulos. ¿Ya? Ahora nos van a preguntar contenido. Un nervio, una vena y dos arterias. Y esto ya solo tengo que memorizarme por los colores y, ¿por qué no? Esta parte de las palabras, ¿ya? Con respecto a los límites, memorícense 100% por imágenes, ¿ya? El siguiente, hablemos de su hermanito. El triángulo homotrapezoidal. Esto ya es fácil deducible, ¿no ve? Anteriormente, inferiormente y posteriormente. Este triángulo, miren, se llama triángulo occipital. Aquí estará el occipital. No está el occipital, pero vamos a encontrar el plexo cervical, ¿ya? Esto vamos a hablar más adelante. Hemos hablado del plexo braquial, hemos hablado del lumbar, hemos hablado de varios plexos. Nos faltaba el cervical. Lo vamos a ir avanzando con el tiempo. Pero algo que quiero que sepan que este plexo cervical es que va a tener un ramo terminal y varios ramitos colaterales. Va a tener 4 en específico. Así que los ramos colaterales del plexo cervical son estos: el nervio occipital menor, el nervio auricular mayor, el nervio transverso del cuello y los nervios supraclaviculares. Son 4 nervios colaterales, ¿ya? Los supraclaviculares se dividen en otros 3: mediales, intermedios y laterales. Pero en sí solo hay 4 colaterales que son contenidos del triángulo más grande, el triángulo amarillo o homotrapezoidal, ¿ya? Y ahí, básicamente con esta imagen, ya la tienen con los triángulos, ¿no ven? Como ven, todos estos triángulos que estoy hablando no tienen epónimo hasta ahora, ¿no? Ya vamos a hablar con los que tienen epónimo, así que con tiempito. Del triángulo submandibular. Ah, Aquí tenemos dos triángulos que también están correlacionados, ¿ven? Los he ordenado de una manera que se entienda. Los triángulos, estos dos están correlacionados. ¿Por qué músculo? Comparten el esternocleidomastoideo y comparten su homoioideo, ¿no ven? Estos son todos los triángulos anteriores. Ahora, estos son los triángulos de la base de la lengua. No tiene mucho cuento. Triángulo submandibular, debajo de la mandíbula, y submentoniano, debajo del mentón. ¿No ven? Tienen otros nombres.
digástrico, porque el digástrico forma parte de sus límites, o submaxilar. Esto ya correlacionado. Y el submentoniano también se llama suprayoideo o XD. ¿Por qué será? Porque está encima del hueso yoides. A ver, ahora deduzcamos sus límites. Esto, a diferencia de los demás triángulos, este es bastante rarito, por así decirlo. No, espera, ¿cómo era? Ton. Con respecto a sus triángulos, dice que superiormente va a ser su límite el borde inferior de la rama ascendente de la mandíbula, ¿ya? Por eso le he puesto RA, rama ascendente, ¿ya? Luego va a tener un límite anterior y su límite posterior, ¿ya? Dice que el superior es esta rama. Anteriormente es el borde lateral del vientre anterior del digástrico y posteriormente el borde superior, si mal no recuerdo, del vientre posterior del digástrico, ¿ya? Este es bastante complicado, no logro entenderlo en ese libro, pero una vez le agarras el truco, le agarras el truco. Superior, anterior y posterior. Muchos dirían que este podría ser límite medial y este podría ser el posterior, ¿no ve? Bueno, sí es el posterior, pero así es como se correlaciona, ¿ya? Con respecto a su contenido, solo tengo que memorizarme por lo menos, como les dije antes, con un sistema de colores, ¿ya? ¿Qué glándula vamos a encontrar aquí? La submandibular. La arteria está aquí. Miren, esta es la arteria facial, la estamos viendo. Ahí está, la arteria facial. Específicamente su curvatura submandibular. Esto no les he hablado antes, pero el facial tiene curvaturas, ¿ya? Aquí va a haber una, aquí va a haber otra, aquí va a haber otra curvatura. Son las curvaturas del facial, son tres que son preguntables, ¿ya? Con respecto a esas curvaturas voy a hablarles, creo que es el siguiente tema. Sí, el siguiente tema es la vena facial y los nódulos linfáticos submandibulares y nódulos linfáticos faciales, ¿ya? Solo tengo que memorizarme con el sistema de colores. El submentoniano, ¿cuáles serán sus límites? Turururu, chan. Tiene esta forma, va a tener límites laterales, un límite anterior y un límite posterior, ¿ya? Y esto ya son deducibles, ¿verdad? No tienen mucho cuento, o no. Anteriormente, el borde inferior del mentón o del cuerpo de la mandíbula. Lateralmente, los músculos, los vientres anteriores del digástrico y posteriormente, el hueso yoides. Si queremos ser más específicos, si mal no recuerdo, el borde superior del hueso yoides. ¿Ya? Contenido. El músculo y el rafo emilioideo. ¿Están ahí? Están ahí. ¿Qué más? Arterias mentonianas superficiales. ¿Dónde estaban estas arterias mentonianas superficiales? Ya. Siempre que se memoricen las arterias, memorícense por si acaso la rama D, porque les pueden llegar a preguntar. Les encanta preguntar a los doctores eso. Rama D. Y las ramas arteriales mentonianas superficiales son ramas del facial. ¿Ya? La vena yugular anterior, submentonianas, la yugular anterior desemboca en los troncos brachiocefálicos y los nódulos linfáticos submentonianos, ¿ya? Aquí ya estoy haciendo karaoke, pero solo memorícense por los colores, Listo. Con esto ya hemos acabado con los triángulos con nombres bonitos. Ahora vamos a hablar con los que tienen epónimos, ¿ya? Pero antes de empezar con los que tienen epónimos, vamos a hablar de este conjunto de músculos que ni yo entiendo. Me ha costado entender, más bien. Hablemos de estos tres triángulos, porque no hay ninguna imagen en Nether que sea satisfactoria de ver, ¿ya? Esto sí necesito que me presten mucha atención, así que despierten los que se estén durmiendo. ¿Qué pasa con esos triángulos? Estos tres triángulos están correlacionados, ¿ya? Con músculos, bueno, triángulos. Miren, triángulo digástrico esternocleidomastoideo, entre el músculo digástrico y el esternocleidomastoideo. Estilo digástrico de Fowler, es entre el músculo estiloideo y el digástrico. O estilo glosoideo de Fowler. ¿Ven? Tienen el mismo epónimo. Por eso normalmente no saben preguntar el triángulo de Fowler, porque son dos, ¿ya? Como ven, estos triángulos están correlacionados. Aquí está el esternocleidomastoideo, vientre posterior, estiloideo, estiloideo. Estos triángulos están aladitos directamente en el diafragma estiloideo, ¿vale? Tienen otros nombres.
intersticial lateral, intersticial medio e intersticial medial. ¿De quién? Del diafragma. ¿Ven? Comparten el mismo, las mismas relaciones, porque están dentro del diafragma estiloideo. Tienen otros nombres. Intersticial externo, retroestiloideo o preestiloideo, ¿ya? No se memoricen el nombre, memorícense por qué se llama así. Retroestiloideo, preestiloideo. Delante del estiloideo, detrás del estiloideo. Bueno, al revés, pero me han entendido, ¿no? Ya, estos tres músculos tienen una relación muy íntima, ¿no ven? Y tienen esta forma, tienen un triángulo así y un triángulo invertido, y luego un triángulo normal. Van a tener las mismas relaciones inferiores, ¿ya? Estos tres triángulos comparten límites. Inferiormente, ¿quién está? La fascia del diafragma estiloideo. Y también va a estar la fascia del diafragma estiloideo en estos dos triángulos, ¿no ven? Incluso en este vértice debería estar límite la fascia del diafragma estiloideo. ¿Ya? Ahora miren, va a tener límite lateral, límite medial. Límite lateral, límite medial. Límite lateral, límite medial. ¿No ven? Ahora, ¿qué dice aquí? Lateralmente, ¿quién está? La cara medial del esternocleidomastoideo. Levanto al esternocleidomastoideo y debería poder ver este triángulo. La límite medial, la cara lateral del vientre posterior del digástrico. ¿Están entendiendo esto? Porque esto no es límite lateral. Esto no es límite lateral. Como dice este esquema, es límite medial. ¿Cuál es el límite medial? La cara lateral del vientre posterior del digástrico, ¿ya? Sé que le van a sacar foto a estos esquemas, y si le van a sacar foto, quiero que los entiendan, por lo menos, ¿ya? Ahora aquí, este va a ser su límite lateral. Va a compartir el borde anterior del vientre posterior del digástrico. Es muy diferente a cara lateral, obviamente, ¿ya? Ahí lo tienen, pero está el mismo músculo porque estos tres están bien relacionados. Y límite medial, la cara lateral del estiloideo. A ver, ¿cuál será su límite superior? ¿Qué dice los textos? ¿Qué dice ese libro? La región retroestiloidea, que no es nada más que una pequeña región detrás de la apófisis estiloides, ¿no ve? Detrás del ramillete del relano. Como límite superior. Medialmente, aquí está este triángulo, es un triángulo más. Lateralmente, ¿qué dice? La cara medial del estiloideo. Y medialmente, la cara lateral de todos estos músculos. El estilogloso, el ligamento estilomandibular y el ligamento estiloideo. ¿Lo ven? Como ven, estos triángulos están dentro del diafragma estiloideo, ¿ya? Y están bien correlacionados. ¿Cuál es el epónimo de estos? De Faure. No sé por qué este no se llama de Faure, pero en fin. Normalmente no creo que les pregunten, pero ya sabemos dónde está el de Faure. ¿A ver? Ahora hablemos de estos dos triángulos, los triángulos de la lengua, ¿ya? Son dos triángulos que están hablando, que hablan no, que tienen relación con los músculos de la lengua, ¿ya? Íntima relación. Hablemos del triángulo de Beclart, o, miren, iogloso digástrico. ¿Cómo se llamará el otro? De Pirogov, o hipogloso digástrico. Ya vamos a entender por qué. Vamos con el de Beclart. El triángulo de Beclart tiene esta disposición, ¿ya? Superior, inferior y posterior. Superiormente, miren, este es el triángulo. Me ha costado encontrar directamente no lo he encontrado en el Atlas de Netter. A ver. Así que lo he encontrado en este Atlas. ¿Ya? Este es el triángulo que nos está mostrando. ¿Ya? Superiormente, el borde inferior del vientre posterior del digástrico. Inferiormente, miren, este mnemotécnico es el asta mayor del hueso yoides, inferiormente. Y posteriormente, el borde posterior del músculo iogloso. Aquí está mi iogloso, ¿lo recuerdan? Y ahí está mi triángulo. Entonces solo tengo que memorizarme por los colores. ¿Cuál había sido su contenido? Una arteria, un nervio y una vena. ¿Pero qué arteria? La arteria lingual. Lateralmente, el nervio hipogloso. Y la vena, venas linguales satélites del nervio hipogloso. ¿Ya? Estas tienen que estar abrazando este nervio. Este es mi nervio hipogloso. ¿Ya? Como ven, su contenido es bastante sencillo, ¿no ven? La arteria lingual, ¿rama de quién? Carótida externa, el nervio hipogloso, el par y los venas satélites directamente. ¿Ya? Facilita había sido el triángulo de Beclart, ¿o no?
Ahora pasemos al triángulo de Pirogov, que también está. Miren, he puesto estos dos triángulos juntitos porque tienen íntima relación, ¿ya? Este triángulo de Béclard es enorme y este triángulo de Pirogov es chiquitito. Y lo más curioso es que este triángulo de Pirogov está dentro del triángulo de Béclard. ¿Por qué? Porque comparten casi las mismas relaciones. Miren, el de Pirogov, ay, ¿cómo era esto? ¿Cómo era esto? Ya, así, así. Este es el triángulo de Pirogov. Va a tener límite anterior, límite superior y límite inferior. Anteriormente, ¿qué músculo es este? El que formaba el piso, el midoyoideo. Anteriormente, ¿quién? El borde posterior del midoyoideo. Inferiormente, ojito con esto, el de Pirogov, inferiormente tiene como límite el tendón del músculo digástrico. Ya ni el vientre anterior ni el vientre posterior. Directamente el tendón del músculo digástrico. Y superiormente, el nervio hipogloso. Ahí lo tienen. ¿Por qué se llamaba hipogloso digástrico? No se llamaba hipogloso digástrico por el músculo hipogloso, sino por el nervio hipogloso. ¿Ya? Ahí está el 12º par, el hipogloso. No es el facial, por si acaso. ¿Cuál será su contenido? La arteria y la vena. ¿Ya? ¿Qué arteria? La arteria lingual. ¿Qué vena? Los nervios satélites del nervio hipogloso. Como ven, estos dos triángulos comparten contenido. ¿No ve? ¿Qué es lo que no comparten? Es que el de Béclard va a tener como contenido al nervio hipogloso. En cambio, el de Pirogov lo tiene como límite, no lo tiene como contenido. ¿Entendido? ¿Ven? Estos dos los triángulos los puse tan cerca porque tienen íntima relación. ¿No ven? Ahora, ¿de quién voy a hablar? A otro grupo de triangular. No, estas no. Estos triángulos. ¿Ya? El triángulo yúgulo. Otros más epónimos voy a seguir hablando. Espera, está corregido un cachito. La madre. Ya. Hemos hablado de estos dos epónimos, el de Béclard y el de Pirogov. Hablemos de estos dos más, de estos tres más. El de Gullón, el de Farabeuf y el de Waldeyer, ¿ya? Una vez los conozcan, ya les van a agarrar el truco, ¿ya? El de Gullón y el de Pirogov, ¿qué es lo primero que tenemos que recordar? Lengua. Están en la lengua. Y el de Gullón y Farabeuf, ya los vamos a agarrar el truco. Miren, el de Gullón y el de Farabeuf. ¿Cuáles son sus otros nombres? Yúgulo digástrico de Gullón, yúgulo hipogloso de Farabeuf, ¿ya? Y miren, estos dos triángulos también tienen íntima relación, porque miren, aquí están los triángulos. El de Gullón es enorme y el de Farabeuf está dentro del de Gullón. A ver, ahora memoricemos los límites. ¿Dónde está? Estos dos triángulos, los dos triángulos tienen estos límites, superior, anterior y posterior. Madre, qué bonito. Los dos triángulos tienen esa misma disposición. Y aquí es donde se les debe estar levantando una ceja. Esto no es un triángulo de este calibre, ¿no ve? No tiene sentido. Así es como lo explican los textos, ¿ya? Por eso es que normalmente a veces nos confundimos. Pero hallemos el truco. Anteriormente, esto como les pregunté, déjame empezar. No, esto es superiormente, anterior y posterior. ¿Entendido? Anteriormente está esta, bueno, primero posterior. Posteriormente está esta vena, una vena enorme, la vena yugular interna, ¿ya? La yugular interna va a dar origen a este tronco. Es un tronco que puede llegar a tener dos nombres. ¿Quién recuerda esos dos nombres? El tronco tiro lingo facial o tronco tiro lingo faringo facial, ¿ya? Ese tronco tiene que desembocar en la yugular interna. Y ese tronco es límite anterior. Por más que parezca inferior, es anterior. ¿Ya? Así lo explica la bibliografía. ¿Qué más quieren que haga? Posteriormente, la vena yugular interna. Y superiormente, el borde inferior del vientre posterior del músculo digástrico. Así, por completo. ¿Ven? Nos estamos memorizando por imágenes. Si no, si no, no tiene sentido. ¿Ya? Ahora aquí es donde entra lo bonito. ¿Ven todo este contenido? Oh, no, qué flojera, ¿no?
o más contenido que memorizar. Pero miren, el de Guyon y el de Farabeuf tienen el mismo contenido. Carótica externa, arteria lingual, nódulos linfáticos, raíz superior de la asa cervical, raíz superior de la asa cervical, nervio laríngeo superior. Pero ¿qué no comparten? El nervio hipogloso. ¿Por qué? Miren, del de Guyon, ¿cuáles eran sus límites? Vena yugular interna, tronco tirolingofacial, músculo digástrico. El de Farabeuf tiene los mismos, yugular interna, tronco, pero este es el único que no comparte, el nervio hipogloso. Como se dan cuenta, el de Guyon y el de Farabeuf comparten el mismo contenido. ¿Qué no comparten? El nervio hipogloso. Del de Guyon es contenido y el de Farabeuf es límite. Es muy diferente. Es lo único diferente de esos dos. ¿Y por qué no solo memorizarnos el epónimo? ¿Por qué se llamará yúgulo digástrico? Vena yugular, músculo digástrico. ¿Por qué se llamará yúgulo hipogloso? Vena yugular, nervio hipogloso. Ahora hablemos del otro triángulo. Este triángulo, el triángulo más grande de todos. El triángulo arterial vertebral o de Waldeyer. Y esto lo vamos a volver a ver en el rote de tronco, ¿ya? Importante. Ay, ¿qué disposición tenía este triángulo? Si mal no recuerdo, esta disposición, ¿ya? Medialmente, inferiormente y lateralmente. Medialmente está este músculo. ¿Qué músculo me pueden decir que es este? ¿Quién me puede decir qué músculo es ese? O ya se han dormido para acabar mi exposición. Músculo escaleno, ¿Cuál? ¿Cuál escaleno? escaleno medio. Estabas muy cerca. Es el escaleno anterior, ¿ya? Esto ya que le sirva como relación. Miren, el escaleno anterior y el escaleno medio. Entre el escaleno anterior y el medio los hemos visto en recos. ¿Cuál era su contenido? El plexo braquial y la arteria subclavia. La vena subclavia siempre va a pasar anteriormente al escaleno anterior, ¿ya? Está más externo, ¿ya? Pero está bien. Medialmente había estado el escaleno anterior, ¿ya? Inferiormente, la primera costilla. Esta es la primera costilla. Y lateralmente, este músculo. Es músculo liso. Es el esófago, ¿ya? El esófago forma parte de este triángulo de Waldeyer. ¿Cuál será su contenido? ¿Ya? Aquí tenemos su contenido. La arteria y la vena vertebral, ¿ya? Arteria y vena vertebral. El nervio frénico, que es rama terminal del plexo cervical, y nódulos linfáticos. El nódulo linfático cervicales profundos, ya los hemos visto. Esto más, el paquete neurovascular izquierdo del cuello. Importante esto es súper importante. Escúchenme, abran sus oídos. Solo tenemos un triángulo de Waldeyer, a diferencia de todos los demás. Tenemos, por lo menos, tenemos dos triángulos de Guyon, dos de Farabeuf, dos de Beclar, dos de Pirogov, ¿no ve? Porque hay dos músculos. El triángulo de Waldeyer es único, solo lo vamos a encontrar en el lado izquierdo. ¿Ya? Esto es importante, ¿por qué? Porque en este lado izquierdo van a estar un nódulo linfático, bueno, un vaso linfático importante. El arco o callado del conducto torácico, que ¿por qué lo habré pintado de verde oscuro? Porque pertenece a los grupos de nódulos linfáticos. Es más, lo dibujaré. Y esto es una pequeña clase de nódulos linfáticos. ¿Ya? Ahí como esto. Una pequeña clase rapidita de nódulos linfáticos. Aquí vamos a tener mi vena subclavia, mi vena yugular interna. Yugular interna, la subclavia y el tronco venoso brachiocefálico. ¿Ya? Igual vamos a tener acá. Tan subclavia, yugular interna. ¿Ya? Del lado derecho va a haber un vaso linfático que va a terminar en el ángulo yúgulo digástrico. No, ángulo. En el ángulo yúgulo subclavio. En el ángulo yúgulo subclavio o ángulo de Pirogov. Es más, lo escribiré, esto es importante. Ángulo de Pirogov. ¿Ya? ¿Quién drena en el lado derecho? La gran vena linfática.
¿ya? Y en el lado izquierdo, otro vaso linfático, que también termina en el ángulo de Pirogov. Ese es el conducto torácico, ¿ya? Y si tengo que dibujar un cuerpito, mira, una cabecita, manito, manito, patita, 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 manito, manito. La gran vena linfática va a drenar de todo este segmento. ¿Ya? Tan, 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 tan. Va a drenar la linfa de todo el segmento derecho del cuerpo. Y todo lo que sobra lo recoge el conducto torácico. ¿Ya? Por eso este triángulo de Waldeyer es importante, porque el contenido más importante del triángulo de Waldeyer es el conducto torácico, indiferentemente de todos los demás, ¿ya? Del triángulo de Waldeyer, su contenido más importante, el conducto torácico. Nunca se olviden, y nunca se olviden también que solo es un triángulo del lado izquierdo. No hay un triángulo de Waldeyer derecho. ¿Entendido? Y todo aquí están los demás contenidos. Listo, hemos acabado con los triángulos, bueno, con la mayoría de los triángulos o epónimos importantes. Gracias a esta relación de que el de Béclar el de Béclar y el de Pirogov van de la mano, el de Gullón y el de Farabeuf también van de la mano, espero que nunca se lleguen a olvidar. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de otros 6 triángulos más. Pero, oh sorpresa, estos 6 triángulos son más fáciles. Los más importantes, ya se los dije, son los que tienen epónimos. Gullón, Farabeuf, Waldeyer y Béclar y Pirogov. De estos son los más importantes. Así que denle una muy buena repasada. Y gracias a estos trucos que les estoy dando, como por ejemplo el de Gullón y el de Farabeuf comparten el mismo contenido, excepto quién, el hipogloso, sé que les va a ir bien, ¿ya? Ahí los tienen, ahí los tienen. Los más importantes de estos, memorícense bien, porque eso es lo más probable que les pregunten. Con respecto al triángulo rojo y amarillo, puede que sí, estos también puede que sí, y los carotillos, ¿ya? A partir de aquí hay otros 6 triángulos que no son tan preguntables, pero están en el libro y hay que conocerlos, ¿ya? Ahí los tenemos. Otros 6 triángulos más, ¿ya? ¿Qué he hecho yo para memorizarme estos? Miren, aquí están tres triángulos sin epónimo y 3 triángulos con epónimo. ¿Ya? Hablemos primero los que no tienen epónimo. Ahora tengo que dibujar esto, sí o sí. Ay, ¿cómo era esto? Tan, 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 tan. Ya, esto era tan, tan, tan. Anterior, inferior y posterior. ¿Ya? Miren ese triángulo. El triángulo de los músculos escalenos. ¿Entre qué músculos va a estar? Miren, entre el escaleno anterior y el escaleno posterior. Listo, listo. Ahora, de este triángulo nos van a preguntar. Ah, no, hay que ser específicos, perdón. Límite anterior, la cara posterior del escaleno anterior. Límite posterior, la cara anterior del escaleno medio. E inferiormente, ¿quién está? Dice la cara superior de la primera costilla. ¿Ya? ¿Cuál es su contenido? ¿Ya? Este es un triángulo del que les hemos hablado hoy. El plexo braquial, la arteria subclavia y la arteria dorsal de la escápula, que es rama de la subclavia. ¿Ya? Ahí lo tienen. De este triángulo no es contenido la vena subclavia. ¿Por qué? Porque ya les dije, la vena está anteriormente al escaleno anterior. ¿Va? Este es un triángulo que no tiene epónimo, que es importante conocer más que todo por el plexo braquial. ¿Ya? Ahora el triángulo de los músculos esplenios. Ahí, tan, 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 ta madre, tan, 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 superiormente, lateralmente y medialmente. Superiormente, ¿qué está haciendo aquí su límite? La línea nucal inferior. Lateralmente, ¿qué músculo es este? Ya, acabamos de avanzar esta clase. ¿Quién me puede decir qué músculo es este? ¿Aló? ¿Ya se fueron? ¿Me voy? Dale, muchachos. Es un músculo que está por encima del semiespinoso. El músculo esplenio, ¿ya? En este caso, ¿qué dice el libro? Le llama el esplenio de la cabeza.
¿ya? Porque supuestamente tenemos un esplenio del cuello. Bueno, en teoría sí lo tenemos, sí lo tenemos. Solo que son dos músculos, esos dos músculos están tan unidos que normalmente otras bibliografías le llaman simplemente el músculo esplenio, ¿ya? En este caso podría ser el esplenio, la porción de la cabeza, ¿ya? Y medialmente, la línea media. ¿Cuál es el contenido de ese triángulo? El músculo semiespinoso, ¿vale? Así de sencillo. No por nada se llama el triángulo de los músculos esplenios, muchachos. XD. Ahora el triángulo de los músculos intertransversos. ¿Qué pasa con ese triángulo? ¿Recuerdan la masa común de los erectores que les dije, por lo menos a los que asistieron al cubo 7? De toda esa masa de los músculos erectores de la columna, va a haber otros más, otros submúsculos más. Músculos intertransversos. ¿Recuerdan que teníamos los interespinosos? Desde de apófisis espinosa a apófisis espinosa. También tenemos músculos intertransversos. Y aquí van a estar. Miren, más o menos así. Músculo intertransverso anterior y músculo intertransverso posterior. ¿Ya? Y aquí se van a formar todos los triángulos intertransversos. Ahora, como esto, ton, 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 ton. Ahí está mi triángulo. Límite anterior, límite posterior y límite inferior. ¿Ya? Facilito. Anteriormente, los músculos intertransversos anteriores. Posteriormente, los músculos intertransversos posteriores. E inferiormente, la apófisis transversa de cada vértebra. Tan, 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 tan. ¿Ya? Así de facilito. ¿Cuál es su contenido? La arteria vertebral. Miren, aquí está la arteria vertebral. Lo estoy viendo como contenido dentro de cada uno de estos triángulos. El nervio vertebral y los ramos anteriores de los nervios cervicales, respectivamente. Ramos anteriores, porque los posteriores están fuera de este triángulo. ¿Ya? Ahí están los tres triángulos sin epónimo. ¿Ya? Hablemos de los otros tres más. Otros tres más. El triángulo de Sedillot, el triángulo de Lushka y el triángulo de Tillaux. ¿Ya? Del de Tillaux ya lo hemos conocido, ¿va? Así que pasemos primero al de Sedillot. ¿Ya? Se llama triángulo de Sedillot o como triángulo del músculo esternoclavicular. ¿Ya? O triángulo del esternocleidomastoideo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo que dibujar tan, 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 medialmente, lateralmente e inferiormente. Miren, ¿qué músculo es este? Chale, creo que ya me han abandonado todos, ¿no? Esternocleidomastoideo. ¿Qué músculo es este? Si este es el esternocleidomastoideo, ¿qué músculo es este? También es el músculo esternocleidomastoideo, muchachos. El músculo esternocleidomastoideo tiene dos cabezas. Una cabeza esternal, que se está yendo al esternón, y una cabeza clavicular, que se está yendo al clavícula. Incluso algunos textos dicen que cuatro cabezas, que les voy a explicar en Reco este miércoles. Ahora miren, ¿cuáles son los límites de este triángulo de Sediot? La cabeza clavicular del esternocleidomastoideo y la cabeza esternal del esternocleidomastoideo. Y su límite inferior, que dice aquí, la articulación esternoclavicular. No es ni la clavícula ni el esternón, sino la articulación. Y ahí lo tenemos, el triángulo de Sedillot. Por eso se llama triángulo del músculo esternocleidomastoideo, o triángulo del músculo esternoclavicular, o triángulo de la fosa supraclavicular menor. ¿A ver? A la madre. ¿Y cuál será su contenido? Tejido celular, una pequeña expansión de la lámina superficial de la fascia cervical. Recuerdan que esa fascia envuelve a todo esto. Y en su profundidad del extremo inferior, la vena yugular interna. ¿Ya? En una pequeña proximidad. Luego, este triángulo, que no sé por qué existe, la verdad. El triángulo de Lushka, o triángulo del músculo isósceles del largo del cuello. Miren, ahí están sus límites. Medialmente, el largo del cuello. Superiormente, el largo del cuello. Inferiormente, el largo del cuello. Solo varía sus porciones. Medialmente la porción longitudinal, superiormente la porción oblicua superolateral, inferiormente la porción oblicua
inferolateral. ¿Cuál es su contenido? El músculo largo del cuello. No sé por qué este triángulo existe, pero existe. Sinceramente, el triángulo de Lushka parece que es el más inútil de todos. Para mí, solo para mí. ¿Ya? El triángulo de Lushka. No sé para qué existe, simplemente para ubicarnos, me imagino. ¿Ya? Y el último triángulo, muchachos, que ya lo conocemos, el triángulo de Tilla-Hughes, o triángulo suboccipital, o triángulo de los músculos rectos oblicuos. ¿A ver? Ahí lo tenemos. Inferiormente, inferiormente, el borde superior del oblicuo inferior de la cabeza. Lateralmente, el oblicuo superior de la cabeza. E inferiormente, este recto. El recto posterior mayor de la cabeza, porque el menor está acá. Listo, muchachos, con esto hemos concluido. Estos son todos los triángulos de la cabeza y cuello. ¿Ya? Ah, no, esperen, no hemos acabado, no hemos acabado. No se vayan. Faltan estos, los relativamente menos importantes. ¿Ya? El triángulo óseo anterolateral y el triángulo óseo posteromedial. Son triángulos óseos. Todos los demás han sido triángulos viscerales con respecto a los músculos. Y aquí están los triángulos óseos, ¿ya? ¿Cuál es su único contenido? No tiene vísceras como contenido, tiene estructuras óseas como contenido, que eso ya sí o sí hay que memorizarlas, pero con la imagen, ¿ya? Aquí están los triángulos. Los límites, este es el límite, petro, la fisura petrooccipital, ¿ya? Y esto no saben preguntar mucho, ¿ya? Solo tengo que ver esta imagen y si me preguntan uno de los cuales no pertenece, solo tengo que acordarme temporal, occipital, ¿ya? Cualquier estructura o accidente óseo que esté en el triángulo posteromedial está hablando del occipital y cualquier estructura ósea que esté del triángulo anterolateral está hablando del temporal, ¿ya? Por ejemplo, si te pregunto, nada, olvídenlo, ¿ya? Básicamente todas las estructuras que encuentre, por ejemplo, aquí la fosa submandibular, no, la fosa articular, la apófisis cigomática anterior, aquí el conducto auditivo externo, la apófisis mastoides, el surco yuxtamastoideo, todo lo que está en el temporal, ¿en qué triángulo había estado? En este, en el antero lateral. Y aquí está el póstero medial. Ahora el triángulo más genial de todos, el triángulo de la muerte. Ahí les presento al triángulo de la muerte. ¿Qué pasa con este triángulo de la muerte? Primero hablemos de sus límites. Ahí lo tenemos, superior, lateral e inferiormente. Sus límites van a ser venosos, ¿ya? Primero que nada, inferiormente, ¿cuál será su límite? Nos especifica el labio superior. El labio superior. Simplemente el labio superior es el límite inferior de este triángulo. Lateralmente, las venas faciales. Y superiormente, el arco nasal, que no es nada más que la anastomosis de la vena facial derecha con la vena facial izquierda. Y ahí tenemos mi triángulo de la muerte. ¿Qué pasa con este triángulo de la muerte? Es que si tenemos, bueno, si tenemos, ya estamos en edad, si tenemos un grano a este nivel, nunca, jamás en su vida se les ocurra reventarlo. Si tenemos un grano a nivel del surco nasogeniano, ¿ya? ¿Por qué? Porque si reventamos ese grano, podemos que se genere un trombo. Y eso es lo que conocemos como la tromboflebitis, ¿ya? Y esa tromboflebitis va a provocar un trombo a nivel de la vena facial y ese trombo va a viajar por la vena facial hasta dónde? Hasta el seno cavernoso. Re- Espero estén viendo el seno cavernoso como yo lo estoy viendo. Estoy viendo la imagen en mi cabecita ahorita mismo, ¿ya? Y puede provocar una tromboflebitis del seno cavernoso, ¿ya? ¿Y eso qué puede provocar? Que el seno cavernoso se inflame. ¿Recuerdan el contenido del seno cavernoso? El tercero El tercer y el cuarto parqueneal. El tercer y el cuarto parqueneal van a pasar por dentro del seno cavernoso, pero el sexto parqueneal pasa por fuera del seno cavernoso, ¿recuerdan? Entonces, si el seno cavernoso se inflama, va a comprimir al sexto parqueneal. ¿Y cómo se llamaba el sexto parqueneal? Motor ocular externo o abducens. ¿Qué va a producirnos entonces? Si no está funcionando el sexto parqueneal, el recto lateral no va a estar funcionando y nos va a producir diplopia convergente. ¿Ya? Esa es la importancia clínica de esto. Con respecto a su contenido, esto es lo que me dice que es su contenido. El labio superior y la pirámide nasal.
Eso es lo de menos. Lo que quiero que sepan es esto. La anatomía clínica con respecto al triángulo de la muerte. Por algo se llama triángulo de la muerte. Y listo, muchachos. Hemos acabado con estos triángulos. ¿Ya? Más que todo, lo que la clase que les he dado ha sido para que le agarren el truco a los triángulos. Y espero que lo hayan hecho. Usen los colores que les he dado. Por lo menos ese es mi sistema de colores que yo he usado. Usen las imágenes que me he tomado la molestia de sacarlas del Complete Anatomy, porque no van a encontrar en ninguna de las más así, ¿ya? Lo han encontrado en el Complete Anatomy, he hecho lo mejor que he podido y pues espero les sirva para toda su vida médica más que todo, no solo para probar. Nosotros queremos ser médicos, no queremos ser anatomistas. Los libro de mí. Sálganse, muchachos. Ah, por cierto, los que hayan grabado, ¿me pueden pasar, por favor? Es que hay gente que me está pidiendo. O si no, pásenle a esa gente directamente, si es que les piden de alguna manera. Bueno, son libres de mí. No les voy a pasar apuntes, por algo están grabando, ¿no? Si quieren, sáquenle foto ahorita. Al- Ahí lo tienen, sáquenle foto, los que quieran. Foto a esta parte, 5 4 3 2 1. 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 Y este triángulo. Ah, no, estos 6 más. 5 4 3 2 1. Y 5 4 3 2 1. Listo, muchachos, se pueden salir. Sálganse, muchachos. Quiero ver quién se ha quedado y se ha quedado dormido, lo ha dejado ahí su máquina. Sálganse, sálganse, quiero ver. Porque incluso hasta a mí me ha pasado. Lo he dejado la máquina y pues me quedo hasta el final. Ya no se acabó, muchachos. Estudien. Yo más tengo que estudiar fisiología. Hasta luego, muchachos. Te voy a dar gracias. Muchas gracias. Vos quiero hablar. Oye, Ahí Dieguito, no. Ya. Ahora, no sé hasta qué punto es bueno hablar ahorita. Hay gente que podría estar escuchando. Los voto. Auxi, perdón que yo también quiero su video. No sé si me podría dar su número y pasarme, por favor. Ya, dame un segundo. Ya, un ratito. Na. 74078281. Ahí lo tienes. Sabemos Muchas gracias. escribir. Ya está bien, muchas gracias. Ahí era que aproveche para mandarles el grupo del WhatsApp. Bueno, los que se han quedado. Espera, ¿dónde está? Cubículo 7, cubículo 7. Añadir miembros. La madre. Enlace de invitación. Ahí. Únanse los que quieran unirse, sáquenle foto. Si es que ya están, entonces ni modo. Ya listo. ¿Estás ahí, Dieguito? sí.